Ayer la Liga Argentina por los Derechos Humanos, su filial Patagonia, emitió un comunicado que dice: tras el enemigo interno siempre descansa un interés privado. Y nosotros estamos en comunicación en este momento con don José Schulman. Él es el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. José, muy buen día, le saludamos desde Neuquén, desde la Radio del Folclore. ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto, muy bien. José, hay un debate que ya ha trascendido lo regional aquí en la Patagonia, que es una discusión histórica, creo yo, la relación con los pueblos originarios, pero que a través de una campaña, creo yo, muy bien orquestada, está instalándose a nivel nacional respecto a la situación y a la relación con los pueblos originarios del Estado argentino, que editoriales del diario La Nación, editoriales del diario Clarín, periodistas de los grupos hegemónicos han marcado una línea, una posición bien rígida. Y a este respecto, la Liga Argentina por los Derechos Humanos ha hecho conocer su posición. Sí, yo creo que convergen varios intereses o varias líneas culturales, ideológicas, políticas. Hay una cuestión de fondo, que es que la oligarquía, el grupo de poder, la burguesía argentina y su enorme influencia en la sociedad, en verdad nunca asumió ninguna autocrítica por la masacre, por el genocidio, por el despojo, por el exterminio de los pueblos originarios, ¿no? Nosotros en realidad vivimos un primer genocidio perpetrado por España, que no tuvo ninguna autocrítica, ninguna condena, bueno, salvo los en aquellos primeros años Moreno, Belgrano, San Martín intentaron pensar desde ese lugar, pero eso rápidamente se diluyó. Luego, para fines del siglo XIX, hubo 3 operaciones de limpieza étnica en Paraguay, en el Gran Chaco y en la Patagonia. Eso se borró totalmente de la memoria de los pueblos que habitan la Argentina. Y bueno, hubo un reconocimiento institucional en la reforma constitucional del 94, que creo que para los grupos del poder fue como algo que tuvieron que aceptar, pero no con claridad. Que su rechazo a reconocer a los pueblos originarios es permanente. Eso en las últimas décadas se potenció, sobre todo en la Patagonia, por el valor que cobraron las tierras de los pueblos originarios y un proceso de usurpación más reciente de los 80, de los 90, de los inversores extranjeros como Lewis, Benetton, otros, ¿no? Entonces, ahí hay una acción permanente que busca descalificar a los pueblos originarios y busca negar el carácter plurinacional de nuestra sociedad, ¿no? Luego hay una mirada oportunista electoral. La derecha vio en el año 2017 que con el secuestro, desaparición forzada, asesinato de Santiago Maldonado, lograron generar un clima de odio contra lo que reclamábamos, juicio y castigo, y viendo que bueno que eso le funciona, han vuelto a lanzar una campaña de estigmatización y mentiras, ¿no? Podríamos decir que esto está en combinación con los sucesos políticos en Chile, donde también el avance del pueblo chileno con la constituyente, sobre todo, y generó condiciones para poner en valor los reclamos históricos de la Araucanía, de los mapuches que viven del otro lado de la cordillera, y creo que hay una jugada combinada de los dos estados, ¿no? Como en su momento se denunció con la extradición de Facundo Yones con todo el circo que montaron sobre Santiago Maldonado. Es evidente que lo que se llama el Estado profundo, ese que no llega a nadie, los servicios esos que no están ni declarados, están trabajando en común, ¿no?
Entonces, la maniobra básicamente siempre consiste en descontextualizar, en agarrar el último episodio, el que parece más inexplicable, y ponerlo en primer plano, en vez de discutir el proceso histórico, ¿no? Los pueblos originarios no pueden ser jamás intrusos en nada, porque de ellos son las tierras ancestrales, y incluso así está reconocido en la Constitución Nacional. Acá el gran problema es que desde 1994 ni el Estado Nacional ni los Estados provinciales han cumplido con los compromisos asumidos, claro, de hacer las encuestas, de entregar las tierras, etcétera, ¿no? Así que bueno, y en estas condiciones de preparativos derechistas para reinstalar las lógicas represivas del periodo de Macri, hay una especie de excitación con los temas vinculados a los pueblos originarios, a supuestas guerrillas y bueno, toda una serie de invenciones que ya conocimos del equipo de Bullrich y sus asesores, y toda esa trama de mentirosos seriales, que bueno, como en la Argentina hay mucha impunidad, nunca fueron juzgados por sus mentiras, dichos, y la indiscutible acción de encubrimiento en el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Uh-huh. José, se puede entender, porque el comunicado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos lo refleja, la posición del ministro de Seguridad del Chubut, que dice: mientras yo sea ministro de Seguridad, estos no van a pisar un centímetro de la provincia del Chubut, como erigiéndose en propietario de ese territorio, este funcionario. Se entiende que allí el Estado está violando derechos humanos, y por eso encuentro yo por ahí un argumento para que la Liga Argentina por los Derechos Humanos haya recurrido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, a ver, que el ministro de Seguridad del Chubut es un enemigo de los derechos humanos, no necesitamos de este episodio, es una especie de prototipo bastante grotesco de lo que es un violento violador de los derechos humanos. Con respecto a los derechos de los pueblos originarios, hay inmensa cantidad de jurisprudencia acumulada. Hace muy poco nosotros firmamos, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos y una serie de organizaciones internacionales de control de la situación de los derechos de los pueblos originarios, una denuncia ante las Naciones Unidas, hay expedientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es a la cual podemos acceder los particulares. A la Corte Interamericana acceden los estados porque tiene funciones más ejecutivas, ¿no? Sus decisiones tienen mayor poder de influencia en la situación, ¿no? Uh-huh. Nosotros vemos violación por derechos humanos en las agresiones a los pueblos originarios, violación a los derechos humanos en la negativa al acceso a las tierras ancestrales, violación a los derechos humanos en los discursos, las acciones y las amenazas que se construyen plantando tropas como si estuviéramos, no sé, en una guerra en África o en Europa. Uh-huh. El Estado argentino, y cuando digo el Estado argentino digo los gobiernos nacionales y provinciales, deben sentarse a conversar con todas las organizaciones de los pueblos originarios, que son muchas, que tienen diversas miradas, todas tienen derecho a expresarse y a pensar y buscar la solución de acuerdo a sus convicciones, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco sería muy bueno que aparezca ahora una idea de que solo se puede reclamar de acuerdo a lo que el poder lo exige, ¿no? Entonces estamos en una situación difícil, puesto que hace muchísimos años que se niegan los derechos a los pueblos originarios, y entonces, son pueblos que tienen su
su manera de ser, su cultura, sus convicciones, y advierto con la intención que muchas veces hay de pretender meterlos en un esquema que puede estar muy lindo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de Buenos Aires, pero que cuando uno va a la comarca no existe, ¿no? Por lo tanto, mucha cabeza abierta, mucho respeto, mucho diálogo, nada de estigmatizaciones, y bueno, creo que están en juego valores muy profundos de la identidad argentina. Si vamos a hacer una especie de Europa trasplantada a América Latina, o nos vamos a asumir como parte de la patria grande, plurinacional y respetuosos de todo, ¿no? Una pequeña cosa lo que está en juego. José, yo leo en sus palabras una tranquilidad en cuanto a que, digamos, el fenómeno es conocido y reconocido por los militantes, aquellos que tienen el cuero duro de haber estado disputando con momentos más terribles de la historia argentina, digo, por ejemplo, la dictadura nacional, la dictadura militar, cívico-militar, religiosa, digo, leo en sus palabras una tranquilidad como diciendo, che, sabemos de dónde vienen y sabemos a dónde van. En términos históricos, lo que se puede ver es que hay un crecimiento de la conciencia de los pueblos originarios, un proceso de autoconciencia. Esto molesta muchísimo a la derecha, les molesta muchísimo los procesos de autopercepción de la identidad mapuche. Parece que viven en el siglo XIX, porque este siglo justamente es el siglo en que los jóvenes robados por la dictadura se autoidentificaron con sus abuelas y con que las más diversas formas de expresar la sexualidad se autoidentificaron de diversas maneras, y ahora se hacen los asombrados y se enojan de que haya muchachas y muchachos que se autoperciban como mapuches o como guaraníes o como cuom o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una crisis teórica muy grande, ¿no? Toda esta idea del siglo XVIII, de las razas, de encasillar a cada uno con un esquemita, que tenía un profesor universitario. En el siglo XXI, la idea es que los seres humanos son todos seres humanos, y los procesos de identificación son mucho más procesos de autoidentificación. Uh-huh. Imagínese usted, que es algo que conozco, que va como la tercera generación de africanos que nacen en el País Vasco, que hablan euskera, un idioma que no está reconocido por el Estado español. Así. Claro. Los procesos de identidad en el siglo XXI, ya pasaron la época en que las personas nacían, vivían y morían en un radio de 20 kilómetros en toda su vida. Ahora, lo contrario, la regla, la norma, lo que predomina, que la gente migre, viaje, se mueva, y de ahí aparecen los procesos de autoidentificación. Entonces, lo que hay que evitar es el griterío, el insulto que la derecha quiere instalar, la cosa vulgar, grotesca, ¿no? Propiedad privada, ideas que fueron importadas a América, que no existían, y creo yo que todos deberían abocarse a escuchar y a respetar mucho a lo que dice el otro, sobre todo a los que dicen los más débiles, ¿no? Los que hace más de 500 años que no han reconocido sus derechos. José, le queremos agradecer muchísimo, este ratito para con nosotros, y estar atentos a justamente la reflexión de los compañeros que nosotros reconocemos con experiencia, trayectoria, conocimiento, solvencia sobre estos asuntos, como en este caso la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Un abrazo, como siempre. Que tenga muy buen día. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias. José Schulman es el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.